Saludos, estimados hermanos y amigos que en esta oportunidad pues están viendo o verán este video que es de suma importancia para pues todos aquellos matrimonios y también personas pues que no están casados pero que en determinado momento se unirán en matrimonio. El tema de ahora es muy importante. Bueno, es el primero de muchos videos que voy a estar realizando con el fin de dar una orientación pues adecuada para la comunidad cristiana. El tema de esta oportunidad o la introducción a este tema es las prácticas sexuales en un matrimonio cristiano. Es decir, estamos delimitando nuestro tema nada más a un contexto cristiano. O sea, porque pues existen diferentes comunidades, diferentes personas para las que creen pues que no existen limitantes y que pueden hacer como gusten. Muy bien, eso depende de cada persona, depende de cada pensamiento y es muy respetable, por lo que el tema del que vamos a estar hablando a través de una serie de videos está delimitado pues a través nada más de o para la comunidad cristiana. ¿Qué es entonces sexualmente permitido para los cristianos? O sea, un matrimonio cristiano tiene pues ciertas limitantes y estas limitantes pues son las que se deben de seguir para pues tener una conciencia de libertad a la hora pues de servir a Dios como tal. Quiero tomar una parte de las Sagradas Escrituras que, aunque en realidad voy a sacar un poquito esta parte, este versículo del contexto original, pero nos puede servir de mucho. Dice en Primera de Corintios, en su capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Una vez más, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El contexto original de este texto pues está hablando acerca de comidas y bebidas. Sin embargo, lo estamos sacando un poquito de contexto para ubicarlo un poquito en este ámbito o en este contexto de la sexualidad que nos interesa, porque déjame explicarte que aunque tú seas un matrimonio cristiano, Dios, al crear al hombre y la mujer, creó seres sexuales. De tal manera que Sigmund Freud explica que el ser humano es sexual desde su nacimiento hasta la muerte. El ser humano no es asexual. El cristiano no es asexual. El cristiano, pues aparte de ser cristiano, también es humano y tiene necesidades fisiológicas, tal como lo explica Abraham Maslow en la teoría de la pirámide de las necesidades, y ubica la sexualidad como una necesidad fundamental. Y cuando hablamos de este mundo tan amplio que es el matrimonio, pues es indispensable poder tocar este punto en específico. Entonces, el apóstol Pablo decía: todo puedo hacerlo, o sea, tengo libertad de hacer todo, sin embargo, no todo me conviene. Entonces, hay prácticas sexuales que se pueden realizar, que son las ordenadas, que son las permitidas, y posteriormente también podemos tocar el punto donde hay prácticas sexuales que no son convenientes para los matrimonios cristianos. Estoy insistiendo en esto, que al hablar de estas limitantes no estamos hablando limitantes para todos los matrimonios, sino solamente para los matrimonios cristianos. Existen 3 puntos específicos en este tema. Para un matrimonio cristiano, las relaciones, la relación íntima, la sexualidad va a estar delimitada por 3
aspectos de suma importancia. ¿Cómo saber si tu relación íntima la estás llevando conforme a los estatutos, a los reglamentos de un cristiano? ¿Cómo saber si esto es correcto o incorrecto? Ya ves que la costumbre de muchas personas es guiarse a través pues, de diferentes películas de tipo X, de diferentes información que a la larga vienen a crear una deformación moral. Ahora, pero un cristiano tendrá prácticas sexuales que son convenientes y otras que no le convienen, aunque puede hacerlas, pero no le convienen. Al fin y al cabo, esto es allá en la intimidad donde nadie lo ve. Sin embargo, pues existen estos tres parámetros. Número uno, el parámetro número uno para saber si las relaciones sexuales que estás teniendo son correctas con respecto a los matrimonios cristianos es, ¿qué es? El número uno es, ¿qué enseña la doctrina? Para saber si estás en lo correcto, es ¿qué enseña la doctrina? ¿Qué enseña la Biblia acerca de las relaciones sexuales? ¿Qué es lo permitido a través de la doctrina? Ese es el número uno. ¿Cómo saber si la relación que estás llevando es correcta o incorrecta? Pues la Biblia da una enseñanza, la doctrina da una enseñanza. Si tú te estás guiando porque la Biblia tiene educación sexual también, la Biblia es un libro pero tan completo que tiene toda clase de información sustancial para todos los quehaceres de la vida y en este caso también tiene información sobre sexualidad. Y en este punto en específico hay información sustancial que te explica cuáles son los límites o cuál es el campo de acción de la sexualidad y los límites que te marca. Entonces, ¿cómo saber si esas relaciones sexuales que estás teniendo con tu pareja son permitidas para un cristiano? Pues los que la Biblia marca. La Biblia te dice cuáles son las relaciones correctas. Pues te marca a través de la doctrina, de la enseñanza, que esta relación debe de ser sí y solo sí para matrimonio. La Biblia es clara y no te permite relaciones sexuales con pues una persona que no sea tu esposa, tu esposo. Es exclusivamente para esposos. Posteriormente también te dice las Sagradas Escrituras que es para la reproducción de la especie y para el disfrute humano. Entonces te explica de esa manera. Luego te explica que hay una forma natural, pues la misma Escritura dice que algunos, dejaron el uso natural, es decir, que hay un uso natural. Entonces en este punto debe de haber mucho estudio de parte tuyo, debe de haber mucha indagación acerca de estas prácticas que la Biblia o la doctrina está permitiendo y pues que de esta manera te pueden ser muy útiles. Ahora, la primera dijimos que es la doctrina. ¿Qué te marca la doctrina como relaciones sanas y saludables? Número 2. Si es cierto, hay prácticas o hay situaciones que la Biblia no te las declara. Por ejemplo, está hoy en día y se promueve a través de diferentes películas, a través de diferente información de contenido X, muchas relaciones sexuales que no las encuentras en las Escrituras, no te lo prohíbe la Escritura. La Escritura o la doctrina no te dice, mira, esto es prohibido, es decir, no está en el marco contextual bíblico, no está en el canon bíblico, pero para eso también tenemos el segundo factor, que es la ciencia. ¿Qué te dice la ciencia sobre las relaciones sexuales? La ciencia, ¿cuáles son
estas relaciones que te permite y que te dice que no tienen ninguna complicación o que no corres ningún peligro. Es decir, tenemos el segundo factor. El primero es qué te enseña la Biblia, qué te dice la doctrina. El segundo es qué te dice la ciencia. Esta relación, esta práctica sexual, la ciencia la avala, la ciencia la permite, la ciencia te dice que no corres ningún peligro y que no vas a dañar a tu esposa o no te vas a dañar tú o no te vas a contagiar de alguna enfermedad o no estarás haciendo algo que sea contrario a tu salud, pues la ciencia será el segundo factor que podemos visitar, que podemos consultar. Luego tenemos el tercer factor. El tercer factor es la moral. La moral sería como aquel custodio, que también se le llama conciencia, y es bien, pero bien importante comprender esto. Y es de suma importancia que se comprenda, porque la moral, aunque ya no es información teológica o científica, la moral marca patrones. Déjame comentarte que a veces hay matrimonios que se unen, y a la hora de la intimidad, el esposo quiere tener ciertas prácticas o utilizar ciertas posturas, pero la esposa tiene limitantes morales. Y la esposa le dice, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, yo te amo, pero yo creo, o sea, no es la ciencia, tampoco no es la Biblia, sino que es el tercer factor, que es la moral. Dice aquella esposa, yo creo que esto no es correcto, o para mí esto no es correcto. Tenemos tres aspectos. Lo que nos dice la doctrina, lo que nos dice la ciencia y lo que nos dice la moral. Ahora, bajo ninguna circunstancia es correcto que un hombre trate de forzar a su esposa de tener ciertas prácticas sexuales que vayan en contra de la moral de la esposa, o la esposa tener ciertas prácticas sexuales que vayan contra la moral de su esposo. Entonces es bien importante esto. Entonces, ¿cuáles son las prácticas prohibidas para un matrimonio cristiano? 1, las que te prohíbe la doctrina. 2, las que te prohíbe la ciencia. 3, las que te prohíbe la moral. ¿Qué sería esto entonces? Los tres aspectos fundamentales para la temática que vamos a seguir desarrollando en el transcurso de esta serie de videos que vamos a estar realizando, donde te voy a hablar acerca de las relaciones sadomasoquistas, donde te voy a hablar acerca de las relaciones parafílicas o la parafilia, te voy a hablar acerca de la asfixia erótica, te voy a hablar de una serie de conceptos que pues comúnmente no se ven, pero que están ahí, pues la sexualidad pertenece a una vida íntima. Entonces sería todo por este momento, porque nada más es la introducción a nuestro tema que vamos a estar desarrollando, donde también hablaremos de aspectos muy importantes como lo es la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, la anorgasmia y otros aspectos más que están afectando a muchos matrimonios, pero que simplemente todo esto se prefiere en muchas ocasiones mejor callar, pero que es importante hablarlas, y este será pues un medio en el que puedas enterarte. Ahora, si crees que este tipo de contenido es importante, por favor déjame tu like, comparte, suscríbete pues a mi canal, y de esta manera pues estarás colaborando para que hayan otras personas que también reciban este tipo de contenido. Terminamos con esto. Todo me es permitido, es decir, todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene hacerlo. Y en este caso, pues que estamos hablando en el contexto de matrimonios cristianos. Entonces será hasta la próxima, estimados amigos. Saludos
y que Dios les bendiga.